Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como todos los días, con nuestro curso bíblico, estamos en estos días reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. Lo hacemos desde una estructura toponímica, es decir, desde lugares, topos, nimi, nombres, ¿verdad? Nomos. Entonces, esto nos ayuda verdaderamente a entender cómo San Marcos organiza su evangelio. El primero es el desierto, el segundo es el lago de Genezaret, el tercero es en camino, y justamente es lo que nosotros en estos días estamos desarrollando. Y el tercer lugar, es decir, dentro de esta estructura toponímica, es Jerusalén, donde Jesús morirá y entregará toda su vida, el aspecto de la generosidad de la entrega. Entonces, queremos mirar un poco, además de las cualidades que ya hemos visto, de todo lo que significa este camino, cuáles son estas cualidades que nosotros entendemos en este caminar y en esta entrega. Ahora estamos mirando también cuáles son estas leyes del camino. La primera, nosotros decíamos que es: el Hijo del Hombre debe sufrir, con sus características especiales. Una primera era evidentemente el hecho de que en Jesús se manifiesta como Dios mismo, ¿verdad? Siendo Dios, se encarna, entra dentro de nuestra historia y por lo tanto asume toda la condición del hombre. Y ahí entonces entra lo que Jesús después dice y presenta. Recuerden que el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho, va a tener que padecer, luego va a morir, pero resucitará. Un primer elemento. Un segundo elemento, en un segundo momento, el querer de Dios se hace carne en el querer de Jesús, es decir, el Hijo del Hombre se entrega en mano de los hombres. Lo matarán y después de muerto resucitará al tercer día. Un tercer elemento es el último, ¿verdad?, que encontramos aquí, es la enseñanza
se transforma en predicción. Las didascalías especiales del camino están para suceder. En Jerusalén, meta próxima del camino de Jesús, le espera el cumplimiento de su papel de Mesías en los planes de Dios. Es decir, que aquí también Jesús, que obedientemente hace este camino hacia Jerusalén. Nosotros el cuarto momento de nuestra estructura toponímica vamos a centrarnos justamente en la ciudad de Jerusalén, allí donde Jesús entrega la propia vida. Ahora, la enseñanza de esta realidad primaria es recusada en principio por sus seguidores. Y así como al inicio del ministerio de Jesús, Pedro había intentado hacer volver al maestro, ¿verdad?, a Cafarnaúm, así también ahora quiere apartarlo de su camino. Por eso es que nosotros estamos diciendo que el primer momento dentro de estas leyes es que el Hijo del Hombre debe sufrir. Los tres elementos entonces siempre giran en torno a este sufrimiento y a este cumplimiento de la voluntad de Dios. Existe una rebelión interna en el hombre que intenta seguir a Jesús. Hay una rebelión, evidentemente. Nosotros decimos ciertamente que no somos masoquistas, ciertamente. Nosotros no queremos sufrir, evidentemente, y esto me parece que es una cosa buena, que tenemos que luchar siempre contra el sufrimiento. Pero no pensemos simplemente en un sufrimiento o un dolor exterior del cuerpo, de alguna enfermedad, etc. También entra dentro de lo que significa la limitación del hombre, porque somos limitados y por lo tanto esto lleva al desgaste de todo lo que significa el aspecto de la creación, todo lo que significa el aspecto biológico del hombre. Y esto nos lleva al sufrimiento. Pero aquí, ante esta situación, existe esta rebelión interna del hombre. ¿Qué nos propone el Evangelio? ¿Qué nos propone Jesús, el seguimiento? Y bueno, asumirlo, conocer que esta es nuestra realidad y sobre todo entonces saber afrontarlo. Esto es lo que viene como propuesta del Evangelio. Por lo tanto, nosotros encontramos una cita paralela en la que el mismo Cristo en el Getsemaní no quiere beber el cáliz. Esto lo dice Marcos en el capítulo ya final, casi al terminar, ¿verdad?, cuando se encuentra en el Getsemaní. Estamos en el capítulo 14, del 32 al 42. Justamente su oración. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir temor y angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora. Y decía: Abba, Padre, todo te es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos, y Jesús dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego se alejó nuevamente y oró repitiendo las mismas palabras. Al regresar los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Esto es lo que encontramos aquí entonces, como esa lucha también de parte de Jesús ante el sufrimiento, ante esa limitación propia, ¿verdad? Es interesante después la oración de Jesús, porque dice: pero Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Se haga tu voluntad y no la mía. La enseñanza del evangelista, la enseñanza de la comunidad en este caminar, ciertamente es buscar la respuesta positiva. ¿Cuál es la respuesta positiva? Y solamente entendiendo cuál es el designio de Dios en nuestra vida,
Pero para entender también cuál es el designio de Dios en nuestra vida, primero tenemos que comprender cómo Dios nos ha creado, para qué Dios nos ha creado, en síntesis, quiénes somos, ¿verdad? Y allí es donde descubrimos que nosotros somos seres limitados, que nosotros no somos dioses. Vuelve a retomar aquello del Génesis 3. Recordemos que nosotros no somos dioses. Volvemos enseguida con más de Yarañé Nuevo Testamento. Tras el incendio de Moria les queda la nada. Dormir así, en la calle. Son miles de familias las que llevan días esperando un nuevo asentamiento. Hay muchos niños, unos 4.000, que en su corta existencia no han conocido una vida normal, solo la miseria. Sucede en la Europa del siglo XXI. Hemos arriesgado nuestras vidas para llegar aquí. No sabíamos si moriríamos en el mar, pensamos que moriríamos. Atravesamos la frontera porque nos habían dicho que aquí se respetaban los derechos humanos, pero la realidad es que nadie nos ha ayudado. Puede ver nuestra situación, no tenemos un sitio, no hay ni siquiera un baño, no hay suficiente agua, no hay comida. Mientras tanto, ACNUR está habilitando otro campo de refugiados para las personas más vulnerables. ¿Qué necesitan? Que tengan acceso al agua, a un baño, a una higiene adecuada, también a asistencia médica y a cuestiones de primera necesidad. La atención médica ahora mismo es fundamental porque también la pandemia de coronavirus amenaza la salud de todas estas personas. Si incluso están encontrando dificultades para obtener alimentos, es fácil imaginar que les es mucho más complicado conseguir mascarillas o mantener las adecuadas condiciones higiénicas. El Papa Francisco no olvida su visita al ahora desaparecido campo de Moria. Por eso, al producirse el incendio, recordó que quien huye de las guerras o el hambre merece una acogida digna. Ad assicurare un'accoglienza umana e dignitosa a donne e uomini migranti, ai profughi, a chi cerca asilo in Europa. Esprimo solidarietà e vicinanza a tutte le vittime di queste drammatiche vicende. Algunos países han respondido a la catástrofe humanitaria de Moria. Alemania acogerá a 1.500 de estos refugiados. El resto de Europa, por el momento, ha dado la espalda a Grecia, país que, como puede, acoge a estos miles de seres humanos. Médicos, investigadores e historiadores nos ayudan a descifrar el crimen más recordado de la historia. Por primera vez, el misterio de la cruz desde un punto de vista científico. La muerte de Jesús, una investigación médica. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo y confiar la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú. Dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el Evangelio de San Marcos y estamos mirando este aspecto principal, elemental dentro de las leyes del camino. El primer elemento es fijarse, entender, conocer, ¿verdad?, que el Hijo del Hombre debe sufrir. Y cuando aquí el evangelista habla de que el Hijo del Hombre debe sufrir, se está centrando principalmente en el aspecto de la limitación del hombre. Pero sabemos que ante esa situación hay una lucha, ¿verdad?, interior. Hay un grito de dolor, un grito interno, ¿verdad? Como diciendo, no quiero pasar por este cáliz, no quiero pasar por el sufrimiento, no quiero pasar por el dolor. Queremos anestesiar nuestra propia vida. Queremos, entonces, de cierta manera, eliminar todo lo que es el sufrimiento.
Y ya hemos dicho que no nos referimos simplemente a un sufrimiento físico o un sufrimiento de un dolor o de un cáncer o de una enfermedad. No. Significa todo lo que es la lucha, el empeño, lo que significa entonces el tener que estar en la misma naturaleza donde nosotros vivimos y donde hacemos parte y que tenemos que ir luchando. Es como decir la sobrevivencia, ¿verdad? Tenemos que ir sobreviviendo. Pero dentro de ese camino, de esa sobrevivencia, lo que nosotros tenemos que entender es la condición, cómo hemos sido creados, cuáles son nuestras limitaciones. Y entonces, aceptando esas limitaciones, conociendo quiénes somos, ciertamente podemos afrontar con mayor paz, con mayor serenidad también todo lo que se nos viene y se nos presenta en la vida. Este capítulo que nosotros acabamos de leer, Marcos 14, del 32 al 42, no quiere entender la figura de un Mesías humanamente fracasado. No habla de un Mesías fracasado, sino que nos está diciendo que este Mesías, es decir, Dios, que se hizo hombre, se encarnó y por lo tanto asumió toda la condición del hombre. Por lo tanto, este Dios, al hacerse hombre, entró también y participó de nuestra propia limitación. No quiere aceptar la dura realidad de un seguimiento, normalmente el cristiano, la dura realidad de un seguimiento. Nos duele, pataleamos, decimos nosotros. No queremos nosotros asumir esta situación, ¿verdad? Y de ahí viene esa tentación famosa, pero que es una tentación que siempre será simplemente una mentira para nosotros. Porque el Génesis 3, cuando nos habla de la tentación, nos está hablando de esa mentira, diciendo quiénes somos nosotros. Al final, cuando el hombre cae en el pecado, ¿qué dice en el versículo 7 del capítulo 3 del Génesis? Los dioses, dice, después de haber comido, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Es decir, la desnudez significa se dieron cuenta que son yaguar airei, o sea, no somos nadie. Darse cuenta de nuestra propia realidad. Eso es lo que quiere decir, que no somos dioses, que seguimos siendo seres limitados, a pesar de que pataleamos, luchamos, queremos, etc. Pero es la ley de nuestra propia realidad creacional. Somos seres limitados, fuimos creados en la limitación. Por lo tanto, aquí ya hemos dicho, esto no quiere entender que la figura de un Mesías presentado aquí como si fuese un fracaso total del Mesías. No, absolutamente. Beber el cáliz, seguir a un Mesías que se presenta aquí como el sufriente, el que llora también, patalea, pide al Señor, aparta de mí este cáliz, contraría todos los planes humanos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento encontramos y confiamos en un Mesías totalmente triunfante, ¿verdad? El Mesías que no puede morir, dice Pedro. ¿Cómo puede ser esto? Esto no está entonces en el plan humano, dice Pedro. Pedro está representando nuestro pensamiento, Pedro está representando a cada uno de nosotros que luchamos, que pataleamos y que no queremos aceptar nuestra propia condición. Es algo ininteligible. Es lo que le viene a decir Pedro. Pero estas ideas son ideas satánicas, ideas propias de hombres que no se acomodan al sentir de Dios. ¿Por qué estamos hablando de ideas satánicas? Atención cuando decimos ideas satánicas, porque algunas veces algunos ya comprenden y miran o quieren entender Satán, Satanás, etcétera, etcétera. Bueno, la palabra Satán de por sí quiere decir son ideas tentadoras. Son ideas que entonces nos quieren desviar de nuestro camino. Son ideas que nos quieren quitar de la esencia de quiénes somos nosotros, de no asumirnos a nosotros mismos. En este sentido, entonces, estas ideas humanas, estas ideas propias de los hombres, no se acomodan al sentir de Dios. Y eso lo dice, ¿verdad?, directamente cuando Jesús le devuelve la respuesta a Pedro, porque Pedro, entonces, le salta, ¿verdad?, a Jesús. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Es decir, yo no te estoy llamando aquí libre fuera de todo dolor,
libre fuera de todo sufrimiento, libre fuera de tu realidad humana, de tus limitaciones. Porque el que quiera salvar su vida, ¿verdad? Aquí el que se quiera considerar Dios, la perderá evidentemente. ¿Por qué? Porque estaríamos peleando contra molinos de viento, como dice, ¿verdad?, el Quijote de la Mancha. Vamos a pelear ahí contra molinos. Entonces, ¿qué sentido tiene? Nada, absolutamente sería imposible. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Es decir, aquí nuestra misión es conocer quiénes somos nosotros y luchar por el reino de Dios. Luchar por esa buena noticia. ¿Qué significa? Buscar justamente el evangelio, significa luchar por los principios, por los valores, por lo positivo de la vida, por lo positivo de quiénes somos nosotros, así como fuimos creados dentro de nuestra misma condición humana. Entonces, por eso le dice que no se acomodan directamente al sentir de Dios. El sentir de Dios es de que nosotros vivamos felices, pero reconociéndonos, conociéndonos y realizándonos plenamente en nuestra condición. Son dos polos antitéticos en el pensar. Por una parte, Dios. Por otra parte, entonces, está el hombre. Lo que piensa Dios, lo que el hombre de cierta manera asume hasta cierto punto, pero después comienza también el hombre a patalear, como decimos, ¿verdad? Entonces el hombre comienza a sufrir ante esta situación. Solo Jesús unifica en su persona, mediante el sí voluntario a su pasión, la tirantez, la paradoja. Solamente entonces Jesús puede unificar en la persona estos elementos paradójicos, estos elementos que por una parte la cruz, el dolor, ¿verdad? Pero que al final de cuentas nos lleva a ¿qué cosa? Nos lleva al triunfo y nos lleva también a la realización plena. Parecen contradictorios, pero sin embargo es el único camino, es la única posibilidad entonces para realizarnos como seres creados por Dios con esta limitación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Ese camino hacia el tormento, ni esas heridas, ni esos azotes, ni esos 3 clavos, Jesús. Al contemplar tu rostro, Señor, puedo entender que me amas sin condición. Yo fui comprado al precio del dolor, al precio de la cruz. Yo valgo tu sangre, oh, valgo tu sangre, oh, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Ahora que te tengo frente a mí, no quiero esperar ni un minuto más, Señor, para decirte cuánto te amo y te agradezco por darme a tu madre. Oh, valgo tu sangre, oh, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Me diste tanto amor, tanta pasión, que decidiste tomar mi condición. Por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy.
por tus llagas hemos sido curados. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, estamos entrando en este elemento tan importante que es el asumir la cruz, el asumir el sufrimiento, saber lo que significa dentro de nuestra historia de la salvación, ¿verdad? Asumir la propia limitación. Decíamos que son dos polos antitéticos, decíamos, ¿verdad? Lo que es el sufrimiento y lo que es la realización plena del hombre, la alegría. Por una parte decíamos Dios y por otra parte el hombre. Dios, que significa el triunfo, el encuentro, la alegría, la realización plena. Por otra parte, el hombre, que significamos limitación, sufrimiento, dificultades. Solo Jesús, decíamos, unifica en su persona, mediante el sí voluntario a su pasión, la tirantez, la paradoja. Y esta unificación, atención, esta unificación se transforma en enseñanza para los discípulos. La unificación que hace Jesús en su propia vida. Porque cuando Jesús dice, recuerden que el Hijo del Hombre tendrá que ser condenado, va a sufrir mucho, va a tener que morir, pero al tercer día resucitar, ahí está. Jesús está unificando estos dos elementos paradójicos, estos dos elementos contradictorios. Por una parte, el sufrimiento, el dolor, la muerte, con la resurrección y el triunfo. Y entonces, en esta unificación, ¿verdad?, se transforma la enseñanza, lo que nosotros necesitamos conocer, lo que nosotros necesitamos aprender. Esto es lo que el hombre no estaba aceptando. Esto es lo que Adán y Eva, de cierta manera, no habían aceptado en el capítulo 3, versículo 5, ¿verdad?, ante la tentación, que le dice, ante ese sufrimiento, ante ese dolor, ante esa limitación, yo les digo una cosa, le dice la serpiente, ¿verdad?, el Satán, el tentador. Si ustedes comen de este remedio que yo les voy a dar, coman de ese fruto, sean autosuficientes, considérense ustedes dioses, no necesitados de Dios. Ustedes considérense dioses, coman de ese fruto, prueben ese fruto, y ustedes serán dioses. Y después viene toda la tentación que nosotros conocemos ahí, que varias veces reflexionamos del Antiguo Testamento, ¿verdad? La mujer miró del fruto, se dio cuenta que era apetitoso. Claro, uno piensa, es lindo, yo voy a ser Dios, no voy a sufrir todo lo que significa controversias, dificultades, situaciones paradójicas en mi vida, entonces lo voy a superar, pero tranquilamente. ¿Por qué? Porque soy Dios. Y de este momento ya no voy a necesitar considerarme hombre, sino que Dios. Y al considerarme Dios, ya no voy a necesitar de Dios en mi vida, porque yo soy Dios. Que venían de Yara. Y ahí entonces nosotros vivimos nuestra vida sin Dios. O también nosotros cambiamos a Dios. Le ponemos a otros valores o antivalores, yo diría, ¿verdad?, le ponemos en lugar de Dios. Cambiamos totalmente, ¿verdad? Por lo tanto, a esta aceptación que hace el hombre, que nosotros aceptamos, ¿verdad?, se aproximan en la medida en que van caminando tras el Maestro. Esta aceptación, cuando nosotros aceptamos y decimos, sí, Señor, me doy cuenta que soy limitado. Solamente esta es una de las leyes, por eso estamos hablando de las leyes del camino. Cómo nosotros tenemos que ir asumiendo, darnos cuenta, entonces así es la única manera que podemos caminar e ir tras el Maestro. Al llegar el tercer anuncio de la pasión, los discípulos saben solamente sentir miedo. Los discípulos solamente saben sentir miedo. La oposición ha pasado y ya hay solo temor sagrado ante el Mesías que va a padecer. Y es que la comprensión del Mesías sufriente está unida, pero totalmente está unida al seguimiento. Entonces, atención, gente, porque esto es muy importante. La comprensión del Mesías sufriente está unida, pero totalmente, ¿verdad?, intrínsecamente unida al seguimiento de Jesús. Y aquí entonces nosotros estamos llegando en el caracú, ¿verdad?, en el mensaje central de lo que es
la ley del seguimiento, de lo que es la ley del sufrimiento, lo que es la ley de este camino, porque lo toponímico aquí en nuestra estructura estamos hablando del camino. Al meternos en esta sección del camino, lo que significa entonces seguir a Jesús en nuestro camino, va a implicar primero el asumir quiénes somos nosotros, seres limitados, expuestos totalmente, ¿verdad?, al sufrimiento y a la muerte. Va a haber una reacción de parte del hombre, nosotros que decimos, no quiero morir, aparta de mí este cáliz, hasta Jesús mismo lo dice. Pero después viene esta reacción y tiene que ser este entendimiento, este camino también de entendimiento, en primer lugar, de quién somos nosotros. Y solamente, aquí dice, está unida intrínsecamente, pero totalmente, al comprender este camino que Jesús mismo lo hace, allí, ante el sentir el miedo, el rechazar el sufrimiento, el rechazar el dolor, nosotros podemos asumir, nosotros podemos entonces también aceptar lo que significa el sufrimiento. Y es que la comprensión del Mesías, que es un Mesías sufriente, está unida al seguimiento, decíamos. Está unida al seguimiento. Entonces nuestro camino sí o sí va a estar siempre ante el sufrimiento. El camino va a estar siempre expuesto ante esta situación, ¿verdad?, de lucha, de desconfort, porque somos limitados simplemente. Pero es allí, ¿verdad?, donde nosotros podemos encontrar esa lucha positiva para encontrar también el triunfo, para encontrar también la dicha, para encontrar también la paz y la serenidad. Solamente aquel que pierde su vida, por eso dice Jesús, por el Evangelio puede llegar a comprender los sufrimientos de Jesús. Solamente entonces aquel que pierde por el Evangelio su propia vida puede llegar a comprender los sufrimientos de Jesús. El Evangelio, la buena noticia, asumir, conocer quién sos vos, asumir y decir, y bueno, esta es la ley de la vida, este es el sufrimiento, esta es la angustia, no voy a correr, ¿verdad?, del sufrimiento, sino que me voy a forzar. Entonces, saber que Dios, su Evangelio, se ha hecho contradicción, sufrimiento y muerte. Saber eso, que el Evangelio de Jesús se ha hecho contradicción, sufrimiento y muerte. Pasar por un viernes de dolor, un Viernes Santo, para llegar al domingo de la resurrección. El Dios que aparece entre los hombres no es el Mesías que esperaban los israelitas. Y aquí está la confusión, aquí está la dificultad para el hombre judío, para el hombre israelita, porque estaba esperando en un Mesías triunfante, en un Mesías caramelito, en un Mesías que viene y que hace todo por mí, ¿verdad? Y sin embargo, lo que nos propone aquí el Evangelio, lo que nos propone Jesús es asumir la cruz. Es decir, esto queda en nuestras propias manos, bajo nuestra responsabilidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza,
elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Jesús, quiero estar en tu presencia, amado Jesús. Toma mi vida como una ofrenda, amado Jesús. En tu casa quiero habitar, amado Jesús. Te entrego todo lo que soy, amado Jesús. Quiero estar en tu presencia, amado Jesús. Toma mi vida como una ofrenda, amado Jesús. En tu casa quiero habitar, amado Jesús. Te entrego todo lo que soy. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recíbeme
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el Evangelio de San Marcos y estamos mirando sobre todo el aspecto de las leyes del camino. ¿Cuáles son las leyes del camino? Lo primero es reconocer, saber que el Hijo del Hombre debe sufrir. Y cuando estamos hablando de que el Hijo del Hombre debe sufrir, es asumir nuestras propias limitaciones, nuestra propia condición en el camino de este encuentro y de plena realización nuestra, de nuestra vida. Entonces, aquí nosotros decíamos que solamente aquel que pierde su vida por el Evangelio puede llegar a comprender los sufrimientos de Jesús. Saber que Dios, su Evangelio, se ha hecho contradicción, sufrimiento y muerte. El Dios que aparece entre los hombres no es el Mesías que esperaban los israelitas, Antiguo Testamento. Pero esto lo sabe solamente el cristiano. Por eso, la enseñanza de la pasión ha sido una enseñanza reservada a los discípulos en exclusiva. ¿Por qué entonces Jesús los aparta? Y justamente para que estos discípulos que ya han caminado con Jesús vayan comprendiendo poco a poco lo que significa verdaderamente la propuesta de Dios. Porque la propuesta del Antiguo Testamento era aquella propuesta de un triunfalismo. Era la propuesta de una intervención directa de Dios sobre todo lo que es la creación, todo lo que es la situación de la comunidad, toda la situación, ¿verdad?, del sufrimiento, del dolor, de la angustia, del fracaso del hombre, entonces como una intervención de Dios. Es Dios el que hace todo por nosotros. Pero ¿dónde estaba el problema y por qué no pudo haber sido así? ¿Por qué será que entonces Dios realmente no pudo haber intervenido en una forma de milagros, ¿verdad? Milagros. Pum, 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 varita mágica, como el dios Zeus, un rayo y el elefante que convierte en un sapito. ¿Por qué será que Dios no actúa así? El Dios de la Biblia por lo menos no es así, ¿verdad? Sobre todo como presentan los protestantes, que cada momento te está hablando, venga, 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 porque aquí usted tiene su milagro. Venga, porque aquí Dios va a hacer esto por usted, venga. Ese es un milagrerismo, ¿verdad? Que justamente es todo lo contrario al Evangelio. Mirá que eso es todo lo contrario al Evangelio. Y ellos que se jactan y que dicen, no sé, que la Biblia es así, que la Biblia es así. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque justamente ante esta situación de que Dios actúa en nuestra propia historia, de que Dios interviene directamente, iba contra todo el Antiguo Testamento y contra todas las promesas de Dios. Porque Dios, en ese encuentro con Abraham, lo que le promete y donde nosotros tenemos el centro, el caracú, ¿verdad?, de toda la teología del Antiguo Testamento que se proyecta y que se va a realizar en su plenitud en la figura de Jesús, con la presencia del Hijo del Hombre, entonces el problema es que si nosotros decimos que ahora a Dios se le ocurrió actuar Él en una forma de milagros, Él mismo el que hace todo, y nosotros solamente nos quedamos con los brazos cruzados, entonces va en contradicción del principio religioso profundo, ¿verdad?, de todo el Antiguo Testamento, de todo el judaísmo. Porque el judaísmo nos está hablando de una historia de salvación. Historia de salvación. Ya en el capítulo 12 del libro del Génesis, entonces Dios ya hubiese dicho después del pecado del capítulo 3 de Adán y Eva, que se habían desviado del camino y que prefirieron ser autosuficientes y asumir esa condición de decir nosotros somos dioses, equivocadamente, evidentemente, sabemos eso, ¿verdad? Pero Dios, ante el pecado del hombre, allí cuando sigue después la historia, versículo 14, versículo 15 en adelante, ¿verdad?, que viene como el castigo que cae, o sea, las consecuencias de esta mala opción que hace el hombre, Dios también pudo haber dicho, bueno, esta creación no me ha ido bien, agarra como la plastilina, vuelve a descomponer todo lo que había hecho. Él es Dios, podría haberlo hecho, ¿verdad? Si nosotros decimos que Dios creó este universo, nos creó a todos nosotros y creó y nos preparó todo este mundo, entonces Él también, en ese momento en que dijo, me salió mal esta marca, me salió mal, se me fue en contra. Yo le había regalado algo más, pero sin embargo, se me pusieron en contra.
Entonces, bueno, lo vuelo, voy a volver a recomenzar. Voy a hacer nomás otra creación. Dios pudo haberlo hecho, ¿verdad? Sin embargo, no es esa la propuesta que nosotros encontramos para liberar al hombre, ¿verdad?, del pecado. No es un rehacer todo de parte de Dios, Dios mismo que rehace, sino que Dios que le da un proyecto, que le da un plan, que le da un camino justamente para su propia salvación. Y es así que dice, dentro de la misma humanidad, dentro de la misma condición humana, es que el hombre debe asumir su condición humana, su limitación. Debe asumir sus errores y es el hombre entonces el que tiene que sacar, es el hombre el que tiene que sacar el pecado de ese mundo porque él mismo lo ha metido. Entonces yo le voy a dar, eso sí, les voy a dar todas las posibilidades, utilizando la cabecita, utilizando el corazón, utilizando todo, pero le doy una responsabilidad entonces a este hijo mío. Y así es que llama, ¿verdad? Y sabemos el plan de salvación. Es así como comienza la historia de Abraham. Y entonces haré contigo un pueblo escogido, elegido, porque a través de este pueblo es que vamos a tener que erradicar el pecado, vamos a tener que erradicar todo lo negativo del mundo. Pero gracias a vos, Abraham, y gracias a vos que me decís que sí, entonces vamos a formar a este pueblo elegido. Entonces se dan cuenta que se está haciendo un camino, se está haciendo un proceso. Se hace todo este camino para llegar a la liberación, liberarnos del pecado, liberarnos de esa situación de autosuficiencia, donde el hombre asume su propia realidad, donde el hombre asume su condición humana como personas. Y evidentemente que aquí los judíos, aquí en tiempo de Jesús, tienen otra influencia. ¿Por qué ellos están esperando en un Mesías ya que sea simplemente milagrero? Y porque justamente se dan cuenta que la lucha y el esfuerzo en el día a día de nuestra historia no es fácil. ¿Cuántas veces nosotros nos animamos y decimos, sí, vamos a salir adelante, vamos a organizarnos, vamos a unirnos? Y comenzamos, ¿verdad? Comenzamos, nos unimos, estamos juntos como comunidad. Apenas falta la güey corneta dentro de ese grupo, comienza otra vez, deshace todos los planes, ¿viste? Vienen los problemas, no nos entendemos. ¿Cuántos grupos así vecinales que comienzan bien, hermosean su plaza, hermosean sus calles, el frente de sus casas, ponen seguridad, ¿verdad?, en su barrio? Muy interesante, comienzan bien. Después viene un güey corneta ahí, entre ellos se pelean y después ya no se puede hacer más nada. ¿Se dan cuenta? Y yo conozco mucho de eso, y por eso nomás que estoy diciendo, no es que yo estoy inventando. Y entonces es lo mismo, aquí está sucediendo lo mismo, ¿verdad? Dios entonces que le da la posibilidad y le dice al hombre, bueno, en tu historia de salvación nosotros vamos a tener que hacer este camino. Pero después de repente en la comunidad uno que viene y dice, no da gusto, ¿verdad?, este trabajo, este empeño. No da gusto el tomar la cruz cada día y seguir al Señor para llegar, ¿verdad?, a esa resurrección dentro de nuestra historia de la salvación. Entonces lo más fácil es esperar, ¿verdad?, todo desde fuera, todo desde un mesianismo, o sea, alguien que venga y que nos libere de todo, pero que Él lo haga todo, que Dios lo haga todo. Incluso ustedes saben que el cristianismo nace dentro de este movimiento apocalíptico, ¿verdad?, donde hay una intervención directa de Dios. Pero ¿cómo el cristianismo se salva de esta situación en que se pone así simplemente para esperar todo que haga Dios? Porque el cristianismo no es que se pone a esperar todo que haga Dios, ¿verdad?, sino que ¿qué hace el cristianismo? Y justamente primero la encarnación. Entonces la intervención de Dios, la acción de Dios dentro de nuestra historia se hace, unen los dos elementos, intervención de Dios, pero a través de una encarnación. ¿Y qué significa la encarnación? La encarnación significa volver a asumir esa historia de salvación. Nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Seguiremos reflexionando este tema que es apasionante y que es muy importante conocer y saber, ¿verdad?, para no estar pensando que la religión, como decía Carlos Marx, es un opio del pueblo, ¿verdad?, algo que nos quita de nuestra realidad y de nuestra historia. Al contrario, la religión es aquella que nos hace religar a nuestra historia, que nos hace religar a nuestra esencia.
y somos nosotros hoy los responsables de hacer los cambios en el mundo y en la sociedad. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Todas las